Bienvenidos a la clase número 3 del curso de electrónica básica Aprendiendo con Henry. En esta clase vamos a conocer los diferentes tipos de voltaje con el que vamos a trabajar, como es el voltaje, la corriente alterna y cómo se generan. De igual manera lo que es corriente continua y las diferentes maneras también de producir este tipo de corrientes. Vamos a empezar a manejar lo que es la simbología. Haciéndoles salvedad de que la simbología es importantísima cuando estemos manejando los diagramas. Entonces es importante que ustedes vayan haciendo sus anotaciones en una libreta. De igual manera, esta libreta les va a servir para desarrollar los trabajos que vamos a iniciar o que tengamos pendientes por hacer para después llevarlos al protoboard. Bueno, entonces les doy la bienvenida a la clase número 3. Para realizar el estudio de los diferentes voltajes o corrientes con los que vamos a trabajar, vamos a hacer un pequeño recorderis de lo que es un circuito eléctrico. Tenemos dos circuitos, un circuito identificado con la letra A y otro circuito identificado con la letra B. Recordemos que un circuito eléctrico es una fuerza electromotriz o voltaje aplicada a través de un conductor para generar un desplazamiento de electrones, que ese desplazamiento de electrones iba de menos a más. Al hacer pasar esos electrones a través de un circuito resistivo o una resistencia, en este caso el receptor, y esa resistencia conocida o representada con la letra R, esto lo vamos a ver más adelante, generaba un fenómeno conocido como una corriente eléctrica. Y la corriente eléctrica, llamados también intensidad, no se olviden de estos términos por favor. Decíamos que la corriente era representada con la letra I y la unidad de medida de la corriente es el amperio. El amperio es representado con la letra A. La finalidad de esos electrones es llegar al terminal positivo para generar una diferencia de potencial cero, o sea que haya tanto el mismo número de electrones como de protones. Ahora vamos a ver el comportamiento en el circuito B. Entonces, si nosotros analizamos, la polaridad de la batería ya cambió. Donde anteriormente era positivo, ahora pasa a ser negativo. Caso contrario, cuando era negativo, ahora pasa a ser positivo. El principio es el mismo. ¿Qué significa eso? Que los electrones van a buscar los protones, las cargas positivas. De la carga negativa van a buscar a las cargas positivas. El desplazamiento va a ser exactamente lo mismo. Y aquí que vamos a tener una resistencia que está generando una corriente eléctrica representada con la letra A. En ambos casos, tanto en la figura A como en la figura B, no hay variación, o sea, no hay cambio de polaridad. Si nosotros iniciamos aquí con negativo, el recorrido va a llegar aquí y va a representar una entrada positiva. En el caso B, exactamente lo mismo. Hay un desplazamiento de negativo al terminal positivo. A este desplazamiento, donde no hay ninguna variación de polaridad, se le conoce como corriente continua. Se representa con la letra CC o corriente directa representada con la corriente DD.
Para estos casos es lo mismo, corriente continua, que sería igual a corriente directa. Bueno, ahora vamos a imaginarnos o a suponer que vamos a sumar los dos circuitos. Entonces, ¿qué significa esto? Que vamos a sumar el circuito A más el circuito B. Tomemos para el ejemplo la figura A. Entonces, cuando nosotros iniciamos aquí con el terminal negativo en el color azul y hacemos un seguimiento hasta el terminal entrada de la resistencia, vemos que este es un terminal negativo. Por lo tanto, el otro terminal de salida de ese foco o de esa resistencia pasa a ser positivo. ¿Ok? Bueno, ahora, como estamos sumando los dos circuitos, entonces, ¿qué pasa en el circuito B? Que el terminal positivo pasaba a ser negativo y el terminal negativo pasaba a ser positivo. ¿Qué pasa en el foco? Si nosotros colocamos aquí el terminal negativo y hacemos un seguimiento, vemos que donde estaba positivo en el foco ya pasa a ser negativo. Y en el terminal que era negativo pasa a ser positivo. Por lo tanto, estos valores decimos que están alternando, están cambiando su polaridad. A este cambio de polaridad se le conoce como corriente alterna. A esto se le conoce como corriente alterna y se representa con la letra CA. ¿Cómo es el comportamiento de la resistencia? Exactamente lo mismo, solo que ya no va a ser corriente. En este caso sería corriente continua. Pero si hay variación ya pasa a ser corriente alterna. Lo mismo que el voltaje. De ser corriente o voltaje corriente continua pasa a ser voltaje de corriente alterna. Su comportamiento, ¿cómo es? Es exactamente lo mismo. Vamos a realizar el análisis de lo que es la corriente eléctrica y vamos a tomar el plano cartesiano para este estudio. Entonces, donde las líneas verticales nos representan los voltajes, entonces tenemos aquí un voltaje positivo y un voltaje negativo. Una intersección donde vamos a tener un valor 0. Aquí no hay ningún voltaje. La variación de ese voltaje se realiza a través de un tiempo determinado. Para este caso, para nuestro caso, la unidad de tiempo se da en segundo. Entonces, si nosotros observamos el desplazamiento ya graficado, tenemos que el voltaje parte desde un valor 0 a un valor máximo positivo, conocido como valor pico positivo. Se desplaza hasta un valor máximo negativo, conocido como valor máximo o valor de pico negativo, para retornar nuevamente a 0. Ese desplazamiento de esta señal se conoce como un ciclo. A esto se le conoce como ciclo. ¿Y qué es el ciclo? Es el desplazamiento del voltaje para sumar tanto el voltaje positivo, valor pico positivo, y el valor pico negativo para retornar nuevamente a 0.
Decíamos que la unidad o el tiempo que se desplaza esto es un segundo. Esta es la unidad del tiempo del voltaje, un segundo. Entonces, ¿qué es un ciclo? Es el desplazamiento que hace el voltaje en un segundo. Pero ese desplazamiento de ese voltaje, miren que en un momento va a ser positivo y en otro momento va a ser negativo. Como veíamos cuando sumábamos los dos circuitos, el A y más B en las baterías. Entonces, en un momento iba a ser positivo y en otro momento va a ser negativo. Está cambiando su polaridad. Por lo tanto, a esto se le conoce como una corriente alterna. El desplazamiento que se hace positivo se le conoce como ciclo positivo o semiciclo positivo, y el desplazamiento que hace en la parte negativa se le conoce como ciclo negativo o semiciclo negativo, o alternancia positiva y alternancia negativa. La suma de esas dos alternancias nos genera un ciclo. Entonces, ¿qué es el voltaje en corriente alterna? Es el desplazamiento del voltaje en un segundo. Ahora vamos a darle valores a esto. Vamos a suponer que como este es el plano positivo, entonces aquí vamos a tener 10 voltios positivos. Y aquí vamos a tener menos 10 voltios negativos. Si nosotros medimos este valor 0 con respecto al valor máximo positivo, vamos a tener una corriente continua. Porque el ciclo siempre va a ser positivo. Sí, alterno sí, pero un semiciclo positivo. Si nosotros medimos con referencia de 0 al negativo, vamos a tener un voltaje semiciclo siempre negativo. Negativo. Ahora, si nosotros sumamos estos dos semiciclos, recuerden que vamos a tener ya un voltaje de corriente alterna. Ahora, ¿cuál sería el voltaje de corriente alterna? Entonces, en este caso sumaríamos los 10 voltios positivos con los 10 voltios negativos. ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos 20 voltios de corriente alterna. Entonces, la suma de los dos semiciclos nos da un total conocido como voltaje de corriente alterna. En la figura o la simbología la tenemos representada aquí. La V significa que es un voltaje, que esto es un voltaje de corriente alterna, y acá abajo tenemos la corriente alterna. Ya sabemos la procedencia de esta corriente. Para el caso del voltaje de corriente continua, como nos indica la gráfica, siempre vamos a tener, sobre el tiempo, vamos a tener un voltaje que no está variando. Observen en la línea recta, no hay ninguna variación, no se está yendo ni para arriba ni hacia abajo. Siempre va a ser una línea constante, tanto en la carga positiva como en la carga negativa, sigue siendo constante, no hay variación. Por lo tanto, a este tipo de voltaje, como su movimiento, su desplazamiento a través del tiempo no tiene ninguna variación, se le conoce como voltaje de corriente continua o corriente directa. Ahora vamos, al igual que en el caso anterior, vamos a darle unos valores a esto. Entonces vamos a suponer aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 voltios. Aquí tenemos 8 voltios que son positivos.
En el otro lado vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para este caso serían 7. 3, 4, 5, 6, 7 voltios negativos. Pero miren lo que ocurre acá. En este caso, si nosotros sumamos los voltajes, vamos a tener ¿cuánto? Vamos a tener 8 y 7 serían 15 voltios. Pero de corriente directa, que se representa con una línea continua, o como está en la figura, con una línea punteada. ¿Sí? Pero se puede dar el caso que nosotros manejemos un punto neutro, un punto central, el cual se conoce como un tap central. Esto lo vamos a ver ya más adelante, un tap central. ¿Y qué significa ese tap central? Que aquí nosotros podemos tener dos medidas diferentes. Una que va de 0 a positivo, que corresponde a 8 voltios, o una que va de 0 a negativo, que corresponde a 7 voltios. Entonces, si nosotros cogemos el multímetro y lo ubicamos entre el terminal neutro y el terminal positivo, aquí nos va a marcar 8 voltios. Pero si ese mismo voltímetro lo ubicamos entre el terminal neutro y el terminal negativo, aquí nos va a marcar menos 7 voltios. Entonces decimos que aquí tenemos una fuente con un tap central. Pero el caso es que para descripción de la corriente continua nos dice que es aquella que no está variando en el tiempo. Entonces, ¿cuánto es la unidad de medida? Un segundo. Quiere decir que si nosotros sumamos el terminal medimos el terminal positivo y el terminal negativo, nos va a marcar 15 voltios. Esos 15 voltios se están realizando en un segundo. O si medimos con el tap central, nos van a dar los voltajes que ya hablamos. Para la simbología tenemos representados, entonces, la V, que significa voltios, y la línea continua, que significa, como su nombre indica, un voltaje de corriente continua. Algunos le llaman a esta línea de aquí una corriente continua punzante, pero por lo general se conocen las dos simbologías como voltaje o voltaje de corriente continua o voltímetro de corriente continua. O si ustedes ven aquí una M con una línea, quiere decir que esa M es un motor. ¿De qué voltaje? La línea me está indicando qué tipo de voltaje, corriente continua. Si tuviéramos una alternancia aquí, sería motor de corriente alterna. Lo mismo aquí para el amperímetro. Amperímetro, claro, representado por la letra A, y ya sabemos que está midiendo, que vamos a medir carga. Y aquí me indica el voltaje, que es de corriente directa a corriente continua. Después vamos a ver cómo utilizamos los voltímetros para medir cada una de estas unidades. Vamos a ver a continuación cómo se genera o cómo se crea un voltaje de corriente alterna. Para eso debemos conocer un poco lo que es el magnetismo. Y se define que el magnetismo es una fuerza invisible que solo se detecta por el efecto de atracción entre dos cuerpos. Ahora, si este efecto es permanente, no se pierde, se le conoce como imanes, en este caso. Ahora, si el efecto es producido a través de la circulación de una corriente eléctrica a través de un conductor llamado bobina, se le conoce como un electroimán. ¿Ya? Entonces, ¿qué es un imán? Un imán es un material donde tenemos definidos un movimiento de electrones a través del espacio. Este movimiento
por un lado va dirigido desde de un terminal positivo llamado polo norte. A través del aire, los electrones se van a desplazar buscando las cargas negativas o lo que se conoce como el polo sur. Por el otro lado, vamos a tener otro movimiento generado desde la carga negativa o polo sur hacia las cargas positivas o polo norte. Acordémonos que cargas contrarias se atraen. Entonces, en base a eso, si nosotros colocamos dos imanes enfrentados, en uno con la cara o el polo positivo enfrentado al polo negativo sur, aquí se va a generar una fuerza de atracción conocido como campo magnético. ¿Y qué es el campo magnético? Es este movimiento en el que acabamos de hablar, en donde se van a buscar tanto las cargas positivas hacia negativas como las cargas negativas hacia las cargas positivas. Es aquí donde se aprovecha este campo magnético para generar una corriente alterna que ya la vamos a ver. En cuanto a lo que es el electroimán, como decíamos, si nosotros a través de una carga alimentamos una bobina, entonces se va a generar lo mismo que se genera en el campo magnético constante, o sea, en el imán. Solo que para que haya ese movimiento de electrones o ese desplazamiento por el aire, esta bobina debe permanecer constantemente energizada. Si nosotros cortamos esta corriente eléctrica, el efecto del magnetismo se va a perder. Entonces, cuando se genera un magnetismo a través de una corriente eléctrica, se le conoce como campo electromagnético. El equipo encargado de generar un voltaje de corriente alterna se le conoce con el nombre de un generador. Y un generador no es más que una bobina que está siendo influenciada o está influenciando un campo magnético. Entonces acordémonos que vamos a tener un campo magnético con diferencia potencial positivo y un campo magnético con diferencia potencial negativa. Por atracción de electrones, por atracción de carga, entonces aquí vamos a generar un campo magnético, en donde hacia este lado vamos a tener carga positiva y hacia este lado vamos a tener una carga negativa. Esas bobinas se comunican con el mundo exterior, con la parte externa, llamémoslo así, a través de unos anillos conocidos como anillos rozantes, los cuales podemos apreciar mejor acá. Estos serían los anillos rozantes, que es la comunicación que hay directamente con las bobinas que están dentro del campo magnético. Entonces acordémonos que vamos a tener campo magnético o un imán positivo y un campo magnético o un imán negativo. Algunos le conocen a esto como una armadura. Ese movimiento de la bobina se realiza a través de un eje que está colocado a una fuente de energía para su accionamiento. ¿Y qué consiste esa fuente de energía para su accionamiento? Es colocar en el acoples externos unas aspas, en este caso, unas aspas. Y si a estas aspas hacemos que por estas aspas pase un flujo de agua, en este sentido, al golpear en las aspas va a generar un movimiento en un sentido. Al generarse este movimiento, la bobina va a empezar aquí a desplazarse. Si la fuente es el agua, a esto se le conoce como una central hidroeléctrica.
Si la fuente de alimentación es a través de vapor, se le conoce como una central termoeléctrica. Vamos a tener 3 o 4 fuentes más de lo que es un generador de accionamiento, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, lo que nos interesa es saber que cuando aplicamos una fuente de energía de accionamiento, va a hacer que las bobinas dentro del campo magnético empiecen a girar y van a tomar influencias sobre este campo magnético. Ya lo vamos a detallar. Aquí podemos ver en esta imagen que al generarse movimiento, esta bobina va a empezar a rotar sobre ese campo magnético. Se va a generar un voltaje y a través de un contacto conocido como escarbones o escobillas, ese voltaje que se genere en este caso va a hacer que se ilumine una lámpara. Vamos a realizar a continuación un análisis de cómo se forma un voltaje de corriente alterna en un generador. Este principio de funcionamiento es el que se aplica en las grandes centrales que producen voltajes altos. Entonces, para eso tenemos o vamos a encontrar un imán donde tenemos una gran concentración de cargas negativas, y vamos a encontrar otro imán donde tenemos igualmente una gran concentración de cargas positivas. Entonces, entre ellos dos se va a formar un campo llamado campo magnético. Acuerden que el campo magnético es cuando está en su estado natural. Entonces, vamos a colocar una bobina con una influencia sobre una espira, la mitad de una bobina o de una espira. Aquí la vemos sombreado de color negro. Y a este cuadro, que corresponde al número 1, le vamos a hacer seguimiento a través de este plano cartesiano. Realizaremos un movimiento siguiendo la manecilla del reloj y partimos desde una posición neutro, porque aquí no tenemos ningún campo de influencia sobre la bobina, entonces decimos que es un campo neutro. Y la medida que nos va a marcar en este voltímetro es de 0 voltios, porque no hay ningún tipo de influencia, o sea, no hay ninguna afectación sobre la espira de esta bobina. Si hacemos un desplazamiento partiendo desde 0, o sea, si hacemos un desplazamiento desde aquí partiendo desde 0 hasta el campo de concentración máximo de cargas positivas, que lo tenemos en el cuadro número 2, vamos a encontrar que a medida que nos vamos acercando a la posición de mayor campo de cargas positivas, ese voltaje, o se ve en el plano cartesiano, va a ir aumentando, 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 hasta que llega a un punto de mayor influencia, que sería este de aquí. Sería este de aquí, el mayor campo de influencia. A este punto máximo de influencia de carga positiva se le conoce como voltaje máximo positivo o voltaje pico positivo. En el plano cartesiano lo tenemos aquí. ¿En qué momento nosotros vamos a encontrar este voltaje máximo positivo? Cuando ya nos hemos desplazado unos 90 grados. Entonces, a esto se le conoce como un desplazamiento de 90 grados positivos. Si continuamos haciendo el desplazamiento de las masillas del reloj, vamos a notar que ese voltaje va a empezar también a descender. Va a ir bajando, bajando, hasta que llega un momento en que ya no hay influencia sobre la bobina.
Entonces ya no hay influencia sobre el campo de concentración de electrones. Entonces el campo magnético no va a volver a tener influencia sobre la bobina, o sea, espira. Y volvemos nuevamente a tener un valor 0, que sería este de aquí, en el plano cartesiano. Continuamos con nuestro movimiento. Entonces vamos a desplazarnos hacia el polo o el imán con polaridad negativa. Ese desplazamiento se va a lograr igual que en la primera, en el primer cuadrante. Vamos a ir de menos de 0 a un valor máximo negativo, que es este de aquí. Corresponde a un valor de pico o valor máximo negativo, este de aquí, también conocido como valor máximo negativo. Lo podemos ver en la figura número 4. Cuando partíamos desde una posición 0 a un valor máximo negativo. Este desplazamiento lo vamos a lograr en 90 grados, partiendo desde esta posición que teníamos aquí de 0. Entonces, cuando nos hemos desplazado 90 grados negativos, vamos a encontrar el valor máximo negativo. Continuamos con el desplazamiento y vamos a buscar la posición donde iniciamos. Entonces ya vemos que ese voltaje máximo negativo va a empezar a descender, a decaer hasta que llega nuevamente a un voltaje 0. Y estamos prestos para iniciar nuevamente el proceso partiendo desde la figura 1. Este desplazamiento completo quiere decir que cuando partimos de 0, llegamos a este valor máximo positivo, encontramos un valor nuevamente 0 y pasamos a un valor máximo negativo para retomar o llegar nuevamente a 0, se le conoce con el nombre de ciclo. Esto corresponde a un ciclo, o es lo mismo que dijéramos frecuencia. Entonces, por lo tanto, el ciclo es igual a frecuencia. ¿En qué tiempo voy a realizar este movimiento? En un segundo, que es la unidad de tiempo. Ahora, los desplazamientos. Si sumamos los cuadrantes, aquí tendríamos 90 grados y aquí tendríamos otros 90 grados. Ya tendríamos para la parte intermedia un desplazamiento de 180 grados. El desplazamiento en la parte negativa, en este cuadrante también tendríamos 90 grados negativos y otros 90 grados negativos. Por lo tanto, el desplazamiento en la parte negativa se logran en 180 grados. Si nosotros sumamos las frecuencias o las secuencias completas, entonces vamos a encontrar que un ciclo o una frecuencia se realizan en 360 grados. Ese es el desplazamiento completo para tener un ciclo. Entonces, ¿en cuánto tiempo se genera un ciclo? En un segundo. ¿Cuántos grados de desplazamiento? 360 grados. Analicemos un poquito lo que es la línea o el voltaje de red que nos compete a lo que es el consumo de corriente en nuestros hogares. Nos dicen, vamos a tener una lectura que nos va a decir que el voltaje de línea es 120 voltios de corriente alterna, 120 voltios de corriente alterna, y que su frecuencia corresponden a 60 Hz.
Ok, entonces empecemos por lo que es la parte del voltaje. 120 voltios de corriente alterna. ¿Esto qué quiere decir? Que el desplazamiento que se genera en los 360 grados va a tener un voltaje de 120 voltios. Esto corresponde a 120 voltios. Y si nosotros logramos profundizar un poco sobre este voltaje, vamos a tener que, o vamos a encontrar que hay una parte positiva que corresponden a 60 voltios positivos. Y vamos a encontrar en la parte negativa un voltaje que corresponde a 60 voltios negativos. Si nosotros sumamos estos dos voltajes, vamos a tener este voltaje correspondiente a 120 voltios. Muy bien. Pero ¿en cuánto tiempo se hace esta frecuencia? O se hace la suma de estos dos voltajes. El tiempo no va a variar. Entonces, el tiempo sigue siendo un segundo. Un segundo. A pesar de que aquí no me dicen la unidad del tiempo, se sobreentiende, o cuando no viene estipulado, se sobreentiende o se toma a un segundo como la unidad de tiempo para una frecuencia, para una señal. Ahora vámonos acá, 60 Hz. Quiere decir que estos dos voltajes que aparecen en un segundo y que me suman 120 voltios se están repitiendo 60 veces. Y esto es lo que corresponde a la frecuencia. Decíamos que la frecuencia se da en Hz y se representa con la letra Hz. Entonces, ya debemos saber lo que significa esta lectura, ¿no? Que estos 120 voltios se realizan en 60 segundos. Hemos concluido con los temas correspondientes a la clase número 3 de electrónica básica aprendiendo con Henry. Espero que me den un me gusta, se suscriban a la página y me dejen sus comentarios. A las personas interesadas pueden hacer solicitud en el correo que aparece aquí para hacerle llegar el material de estudios. Muchas gracias y hasta la próxima oportunidad.